días para todos, ¿cómo están? Bueno, es un gusto saludarlos nuevamente en el nombre del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad. Vamos a dar comienzo a este tercer encuentro del ciclo que hemos titulado Patrimonio, Arte y Narrativas Digitales. En esta mañana de frío intenso, bueno, aquí vamos a seguir construyendo el concepto de narrativas digitales y estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro auditorio que prácticamente convoca a todo el territorio nacional. Nos está saludando por el chat el Departamento de Tecnología, el Centro de Tecnología de La Valleja. Los está saludando también Sebastián, les está dando la bienvenida. Pero queremos decir que es un enorme gusto recibir al departamento de Tacuarembó, donde nace la iniciativa y la inquietud de trabajar este concepto que ha llegado a impactar en todo el país, llegando a Flores, a quien recibimos también, al departamento de Durazno, que también se ha unido, al departamento de Florida, al departamento de Soriano, a quien recibimos con muchísimo gusto, a nuestro departamento de Montevideo, con sus jurisdicciones este y centro, al departamento de San José. Estamos recibiendo también a Rocha, al departamento de Artigas, al departamento de Rivera, al departamento de La Valleja, que acaba de unirse, al departamento de Colonia, 33 se une también, Canelones en sus distritos centro y costa, y al departamento de Río Negro. Sean todos más que bienvenidos. Desde la dirección de los portales tengo el enorme placer de dejarlos con el grupo y el equipo de contenidistas que ha estado trabajando intensamente en la elaboración de este recurso que vamos a trabajar hoy, que es para producir justamente narrativas digitales. Hoy nos acompañan los profesionales Natalia Bouzas, Deyanira Carrizo, que va a estar en la tarde, Carolina Cresi, Jimena de Freitas, Fiorella Fernández, Verónica Gainza, Sebastián Martínez, Esteban Ramírez, Paola Vilano, que nos va a acompañar en la tarde, y en los controles Débora Ackerman, que conformamos el equipo completo de trabajo para el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Saludamos también a las inspectoras del departamento, Sandra Ojeda y Lourdes González. Bienvenidas a ambas y que disfruten también de esta propuesta de conocimiento que han preparado el equipo de contenidistas. Adelante. Bueno, gracias Adriana. Buenos días para todos, para todas. Es un gusto volver a encontrarnos. Vamos a continuar en realidad, porque esto es un continuo, es un ciclo. Así que vamos a continuar el camino que iniciamos con aquel primer encuentro donde abordamos el concepto de patrimonio, reflexionamos juntos sobre los sentidos que giran en relación a ese concepto y en particular a la fiesta de la Patria Gaucha, que fue lo solicitado por el Centro de Tecnología de Tacuarembó. Eso fue en el primer encuentro. En el segundo encuentro hicimos énfasis en el concepto de narrativas digitales, que era otro de los temas solicitados, pero allí pusimos el foco en la educación artística, partiendo de aquellos estímulos que se vinculaban al tópico de la patria gaucha, pero pensando en las relaciones que existían entre narrativas y arte. Bueno, llegamos al último encuentro de este ciclo, y en este encuentro de hoy vamos a estar dando cierre al mismo, generando una síntesis, ¿sí?, de todo lo elaborado, de todo lo abordado desde el entramado de
las ciencias sociales, el arte y la lengua, a partir de un proyecto que estuvimos pensando con el equipo, que en un ratito ya les vamos a contar de qué se trata, un proyecto colaborativo que integra los diferentes espacios. Así que bueno, para dar inicio a este encuentro del día de hoy, allí la compañera Jimena les está presentando cuál sería nuestra hoja de ruta, ¿sí? Que es un poco lo que les acabo de mencionar. Y vamos a iniciar, como siempre, en cada uno de los encuentros, buscamos también, de alguna manera, que no sea algo tan expositivo y que podamos intercambiar un poco entre todos los que estamos presentes, aunque a veces la virtualidad nos la hace un poco difícil, pero siempre buscamos de qué manera poder interactuar con ustedes. Así que bueno, en esto de las fiestas populares, ¿sí? Que se celebran a lo largo y ancho de todo el país, dijimos, bueno, vamos a realizar un intercambio con ustedes porque queríamos saber, ¿sí? Y allí Jimena ya puso un código QR desde el cual poder participar, ¿sí? Y entonces queríamos saber y ver si ustedes podían contestar estas preguntas, son poquitas y seguro que las van a poder responder rápidamente, ¿sí? ¿Cuántas fiestas populares crees que tiene Uruguay? Y allí les damos 4 opciones, ¿sí? Hasta 20, entre 20 y 50, entre 50 y 100 o más de 100. La otra es, ¿con qué frecuencia concurren a las fiestas populares de sus departamentos? Y allí hay 3 opciones. Voy todos los años, voy de vez en cuando, no he ido nunca. ¿Cuántas fiestas populares han visitado en nuestro país? Ninguna, hasta 3 o más de 4. A ver, vamos a ver si nos van apareciendo. Acá Débora también pone en el chat el enlace al cuestionario. Ya vamos viendo algunas de las respuestas, ya tenemos 17 respuestas. Bien, ¿cuántas creemos que tiene Uruguay? Lo que pensamos, lo que creemos. ¿A cuántas han concurrido? ¿Cuántas han visitado? Más de 3. Más de 3 es más del 50%. Bien, también tenemos algunas personas que ya han dicho que no conocen, que no han visitado ninguna de estas fiestas. Acá, ¿con qué frecuencia concurres a las fiestas populares de tu departamento? De vez en cuando es una amplia mayoría, ¿sí? Bien, en la segunda parece que hay una amplia mayoría que de vez en cuando asisten a fiestas populares en su departamento. En el país, la mayoría ponen, una amplia mayoría pone que ha visitado más de 3. . 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
Bien. Bueno, yo creo que hasta acá, ¿no? Porque somos 32 y contando los que formamos parte acá del equipo de contenidistas, creo que ya han intercambiado a nivel de los centros de tecnología. Les contamos que nosotros también hicimos este ejercicio de preguntarnos entre nosotros cuántas fiestas conocíamos, cuántas creíamos que podían existir, cuáles habíamos visitado. Bueno, y ahí nos llevamos una gran sorpresa porque en definitiva nosotros también estamos dentro de estos gráficos. Les diré que si bien sabemos que existen un número importante de fiestas, en realidad, después de que estuvimos leyendo, nos basamos en la guía de fiestas del Uruguay, donde aparecen alrededor, quizás ahora haya alguna más porque esa guía es del 2015, pero aparecen alrededor de 104 fiestas en todo el país, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de qué tipo esas fiestas, ¿no? Porque se categorizan de diferente forma, pero existen más de 100 fiestas. Y en realidad, uno conoce tan poco de esas fiestas, tan poco, o sea, como ustedes conocemos de vez en cuando, recorremos las fiestas que están en nuestro departamento, que son las que tenemos más cercanas. Y en el último gráfico, Jimé, a ver, sí, ¿cuántas fiestas populares han visitado en nuestro país? En nuestro país. Más de 3. Bueno, buenísimo. Nosotros decíamos, bueno, pero si hay más de 100, nos pusimos a contar y nosotros también decíamos, qué pocas fiestas conocemos de nuestro país. A propósito de esto, y viendo estos resultados, el equipo empezó a trabajar en un proyecto porque dijimos, bueno, a ver, si conocemos tan pocas de estas fiestas, es el motivo de estos encuentros. Y por otra parte, este año, el Día del Patrimonio, en el 2025, es el bicentenario en todos los pagos. Dijimos, bueno, esta es una lindísima oportunidad para trabajar esto de las fiestas populares en todo el país, como una forma de celebrar y de festejar esto de en todos los pagos en todo el país. Es por ello que con el equipo de contenidistas, este equipo que está trabajando ahora en la preparación de este ciclo, dijimos, bueno, ¿qué tal si presentamos un proyecto? Y ahí nos largamos a la escritura de un proyecto que es el que les vamos a contar ahora. Es un proyecto que hemos denominado Uruguay se celebra, un mosaico digital de fiestas populares. Y dijimos, bueno, vamos a pensar un proyecto que podría involucrar a todos los actores sociales del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, porque en realidad la idea es que el producto final de este proyecto eh, sea que cada comunidad educativa cree narrativas digitales, ¿sí? Que este trabajo sea orientado por los centros de tecnología y que luego esas narrativas digitales acerca de las fiestas del departamento se puedan compartir, se puedan organizar en un mapa interactivo del Uruguay, donde en cada superficie, en cada departamento, vieron como había ahora al inicio un mapa del Uruguay, donde se iba mencionando a todos quienes estábamos. Bueno, nuestra idea en este proyecto, que es el que está mostrando ahora Jimena, que tiene varias etapas, la idea es que aparezcan hipervinculadas las narrativas digitales que se vayan construyendo, ¿sí? Que se vayan armando en cada departamento. Y que esto de alguna manera nos permita a todos,
¿sí? Conocer un poco más acerca de las celebraciones, acerca de las fiestas que se celebran en cada uno de los departamentos. Entonces, por ese lado viene un poco lo que es la justificación de este proyecto, que tiene que ver con las celebraciones populares. Y acá vamos a hacer una salvedad, porque esto también lo discutimos en el equipo. Decíamos, ¿son tradicionales o son populares? Bueno, encontramos que muchos autores trabajan las fiestas tradicionales y las fiestas populares como sinónimos. Nosotros en realidad, como tomamos inclusive la categorización que aparece en la guía de fiestas y allí se mencionan celebraciones o fiestas populares del Uruguay, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a tomar esta terminología porque en realidad nos pareció, perdón, que celebraciones populares eran como más genéricas, ¿sí? En cambio, fiestas tradicionales nos daban más como fiestas que apuntaban a la tradición, ¿sí? A lo que tiene que ver más con las fiestas, como se denominan ahí, artiguistas, o que tienen que ver con lo folclórico. Entonces dijimos, bueno, quizás fiestas populares eh, engloban a todas las fiestas que se celebran en el Uruguay, que tienen que ver con fiestas de lo productivo, fiestas étnicas, fiestas religiosas, carnaval, o sea, diferentes tipos de fiestas que en definitiva son populares. Entonces, la justificación de este proyecto es no perder este legado, ¿sí? No perder este legado de fiestas que se va transmitiendo de generaciones en generaciones, que muchas veces permanecen desconocidas, ¿no? Que nosotros mismos, creo que si nos ponemos a leer, muchas de esas fiestas no teníamos ni idea que existen. Entonces dijimos, bueno, este proyecto de alguna manera se fundamenta en la convicción de que la educación juega un rol fundamental para poder preservar y promover el patrimonio cultural. Entonces, la idea es involucrar a las instituciones educativas con las que trabajamos, ¿sí? Y a los estudiantes para la creación de narrativas digitales, ¿sí? Acerca de las fiestas populares que hay en sus departamentos. Así que esto es algo que les vamos tirando como adelanto, algo que pensamos. Después discutiremos si tiene viabilidad, si quiénes nos podemos sumar, pero bueno, ya les vamos como tirando esta primicia que estuvimos pensando acá con el equipo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con eh, lo que seguimos pensando específicamente para trabajar hoy en este encuentro, que se vincula con el proyecto, ¿sí? Y para ello le voy a decir a Fiorella, Fio, ¿estás por ahí? Y buenos días. Bueno, contarles que en el marco de este proyecto que se elaboró, pensamos una propuesta didáctica que ya está alojada en el repositorio de Uruguay Educa. Es una propuesta interdisciplinaria que la denominamos Producimos narrativas digital, no, producimos narrativas entre lo digital y lo analógico. Entonces nos pareció interesante, primero, bueno, retomar el concepto de narrativa que fue trabajado en el encuentro anterior y contarles, bueno, me adelanté con lo de narrativa, contarles un poco, bueno, esta propuesta didáctica interdisciplinaria guiará a los estudiantes del tramo 4 en la producción de narrativas digitales que promocionan estas fiestas populares, ¿verdad? Entonces, en esta videoconferencia lo que haremos es navegando esa propuesta y lo iremos conectando con marcos teóricos, disciplinares y didácticos de las diferentes áreas. Entonces, retomo ahora el concepto de narrativa digital que trabajamos el encuentro anterior.
de Evelyn Gaita y Chicaiza de 2019. Digital Storytelling o relato digital es una novedosa técnica narrativa que facilita la presentación de ideas, la comunicación o transmisión de conocimientos mediante un peculiar modo de organizar y presentar la información de carácter multiformato, apoyado en el uso de soportes tecnológicos y digitales de diversa índole. También lo que vamos a hacer a continuación es, sabemos que a pedido de la inspección de Tacuarembó, solicitaron que planteemos esta diferencia entre lo que es una narrativa digital y una narrativa analógica, o también se le puede llamar tradicional. Bueno, este cuadro lo elaboramos con el equipo a partir de los materiales teóricos consultados. Y bueno, acá está como presentado las características prototípicas que podría tener una narrativa analógica y una narrativa digital, ¿tá? De acuerdo a los siguientes aspectos que están detallados en la columna izquierda. Entendemos y bueno, vamos a mostrar ejemplos de hibridez, ¿no? Donde se combina lo analógico y lo digital. Por ejemplo, la narrativa que se va a presentar más adelante, Draw My Life, bueno, que se va a presentar cuando mostremos diferentes narrativas. Entonces, bueno, en cuanto al soporte, bueno, entendemos que la narrativa analógica es propia de la realidad, de lo físico, del papel, ¿no? Entonces, ¿dónde las encontramos? Portadores de texto, libros, periódicos, revistas. ¿Ah? Narrativas digitales, plataformas con redes sociales, blogs, sitios web, bueno, etc. Relación con el contexto, entendimos que se plantea en una narrativa analógica una situación de comunicación única y irrepetible, ¿verdad? Mientras que en la narrativa digital puede ser replicable, puede ser vista muchas veces, ¿verdad? Interactividad, la comunicación es unidireccional. También ahora repasando este material, estaba viendo, es unidireccional, pero hay interactividad. Porque yo cuando leo un texto, ¿sí? Hay una interactividad cognitiva. Ya cuando me pongo a interactuar con una narrativa digital, ya hay una interactividad más del tipo física, ¿no? Porque yo tomo decisiones, el usuario toma decisiones para navegar esa narrativa. En relación a la multimodalidad, también entendimos que la narrativa analógica hay multimodalidad, multiformato, porque yo puedo combinar texto, imagen, cuerpo, voz, claro, de forma sincrónica. Mientras la narrativa digital encontramos todos estos formatos integrados, ¿no? También video, que la otra narrativa no la puede integrar, ¿qué otra cuestión más? Y audio, ¿no? Desde lo digital. Le doy paso a Sebastián, que va a explicar los siguientes aspectos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, otro aspecto, respecto a la hipertextualidad, encontramos diferencias. En una narrativa analógica, el lector hace las conexiones mentalmente o de forma secuencial. En cambio, en una digital, esas conexiones están incorporadas mediante enlaces. Se puede saltar de un recurso a otro con un clic. En términos de conectividad, también hay diferencias. La narrativa analógica tiene un alcance limitado. No hay una conexión global. La digital, en cambio, puede vincularse a redes interactivas y puede circular por todo el mundo. Y finalmente, si miramos la producción y el consumo, en lo analógico ambos suelen suceder en el mismo lugar y en el mismo momento. Por ejemplo, una obra de teatro. Mientras que en lo digital la producción puede ser ubicua y colaborativa. Esto quiere decir que los participantes no necesitan estar en el mismo lugar ni en el mismo tiempo para crear o para disfrutar de una narrativa.
le damos paso a Carolina y Nati para que presenten la propuesta siguiente. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, es un gusto para nosotros estar hoy de nuevo con todos ustedes. Cuando empezamos a pensar la propuesta, ¿no? Y en relación a esto que estaban comentando recién los compañeros de lengua, nos parecía importante poder traer algunos ejemplos concretos para que los niños en el aula, junto a sus docentes en territorio, pudieran justamente tener un producto para analizar que diera cuenta de estas características que estábamos viendo recién con respecto a la narrativa digital y también en relación a lo que decía Fiorella sobre las narrativas híbridas, ¿no? Porque hay algunas narrativas, algunos ejemplos que les trajimos para compartir, donde se ve una producción analógica que luego se transfiere a un medio digital, ¿sí? Entonces, nosotros hoy también nos pareció importante compartirlo con ustedes. Estos son algunos ejemplos que obviamente luego en territorio el docente podrá tomar en cuenta o proponer otros, ¿sí? Entonces Sí, vamos a verlos y la idea es que ustedes los sí, miren y luego los vamos a analizar para ver algunas de sus características. Le dejo a Nati para que continúe ella. sí, bueno, buenos días, ¿cómo están? La idea es volver a hacer una actividad experiencial para que no sea tan expositiva, por más que lleva unos minutitos. Entonces, nos propusimos con el equipo de arte que ustedes recorran estos videos, ¿sí? Hagan el visionario de estas 4 narrativas digitales y tengan que elegir una de ellas, ¿sí? Seleccionen una y reconozcan con sus ideas previas, digamos, recursos verbales, visuales, sonoros, cuál consideran que fue el propósito comunicativo al llevar a cabo esa narrativa, quiénes podrían ser los destinatarios, ¿sí? ¿Y qué recursos técnicos pueden reconocer, ¿sí? En cuanto a cómo fue elaborada esa narrativa, ¿sí? Así, pero usando sus ideas previas, ¿sí? Entonces la idea es que, no sé si se subsanó lo del Padlet, que lo hagan en el Padlet o lo hacen directamente en el chat al final. Chiquilinas, ¿ustedes están escuchando el sonido? No, no se escuchó. De todas No maneras, se ese escuchó. solamente tiene banda sonora, o sea que, pero igual Débora les estaba pasando por el chat los links para que cada uno pueda desde su lugar también verlos. Sí, yo creo que lo mejor es que lo vean cada uno por el chat. Poniendo ahí la compañera Fiorella en el chat. La idea es que luego de que ustedes recorran, que les va a llevar más o menos 5 minutos, porque son todos ejemplos bastante cortos, que seleccionen uno y en base a ese que seleccionan, hacer el análisis que les estaba pidiendo Nati. Tal vez en el chat podemos recordar cuáles eran los aspectos que tenían que analizar los compañeros para Yo que puedan ir haciéndolo. lo puse propósito, Bien, perfecto. recursos técnicos, recursos visuales, verbales, destinatarios, Destinatarios propósito también. comunicativo, pero solo Entonces, elijan uno. ahí va, a medida que vayan mirando, vayan eligiendo uno, les vamos a pedir que vayan, ahí les pasamos un Padlet, vamos a ver si está funcionando, porque ayer funcionaba, pero hoy cuando fuimos a ingresar a la videoconferencia, los duendes tecnológicos hicieron de las suyas y no pudimos acceder. Si pueden acceder al Padlet, buenísimo, y si no, en el mismo chat vamos compartiendo el análisis de estos aspectos que les ponía Fiorella sobre el ejemplo que hayan elegido. Oyendo ahí la compañera. Todavía no nos aparece nada.
Capaz, Vero, que podemos abrir el micrófono y algún compañero que quiera contar qué narrativa visualizó y hacer algún comentario, así podemos ir avanzando con el encuentro. Dale. Sí, Eh, sí. Y después completan, no sé, alguno que quiera comentar qué video vio. El de Amalia Nieto, el de Piedra, Papel o Tijera, el del canguro o el del personaje con el avioncito. No se peleen todos para hablar a la misma vez, eso sí, porque no podemos, no nos entendemos. Me acuerdo un No nos escuchamos. profesor que yo tenía en facultad en la pandemia y decía, ¿hay alguien ahí? Cuando nadie hablaba. Pasemos quizás la Pero- consigna. Ya está la consigna en el WhatsApp. Ya Sí, está la consigna. pero la sí. podemos repetir. La idea es que puedan elegir una narrativa, qué propósito comunicativo tiene. Ah, Ahí está apareció. apareciendo. Ahí van apareciendo, ahí van Bien, apareciendo. bien. Por lo menos contarnos si pudieron ver alguno, qué ¿Qué cosas impresión les dio? ¿Algún O comentario? compararlos unos con otros también, ver cuáles son las diferencias o las similitudes que encuentran en esos productos audiovisuales que presentamos. Que como dijimos, cuando ustedes los vayan a llevar al aula o se vaya a llevar al aula, se pueden modificar, cambiar, seleccionar de acuerdo al público, digamos, que va a tener que hacer luego narrativas digitales, ¿no? Es importante visualizar, observar y ver qué productos podemos conseguir y después cuáles son las herramientas que necesitamos para lograr ese producto. Entonces comparar Es uno lo con otro. primero, ¿no, Esteban? Eso es lo que analizábamos cuando hicimos la propuesta didáctica, cuando el docente tiene que llevar esto al aula. Es lo primero que se tiene que cuestionar. Claro. Bueno, ¿qué tipo de producto quiero generar yo con mis estudiantes para a partir de esa decisión estética, ¿no? Y también técnica, porque implica diferentes abordajes técnicos, ¿en qué tengo que focalizar para poder después desarrollar todos los pasos posteriores? Por eso para nosotros era importante hoy compartirlo con ustedes, para que ustedes después cuando lleven esta propuesta y se la presenten a las comunidades en territorio, puedan también hacer esta guía y esta orientación, ¿no? De lo importante que es poder definir previamente el producto. Bueno, ahí va apareciendo algo que una de las compañeras pone: el sonido, ambiente, la música, los efectos sonoros. Dentro de los 4 ejemplos que tenemos 2. Uno es de ficción, que es el niño que juega al piedra, papel o tijera con el hermanito, o no sé si es un hermanito o es un amigo. Luego tenemos otro que es un documental, o en realidad es un falso documental, porque está presentada la narrativa como si fuera un documental, pero en realidad no es un documental propiamente dicho. Y luego tenemos otros 2, un stop motion, que es el del papelito recortado del aviador, ¿sí? Que son papelitos recortados que se desarrollan con determinada técnica y se pasan las imágenes a determinada velocidad que permite configurar ese movimiento. Y luego tenemos el Draw My Life, que era el que les decía hoy al principio Fiorella, que son dibujos que se pueden hacer, por ejemplo, en una superficie, en una pizarra, ¿sí? Se va dibujando, se va borrando, y a medida que se va avanzando la historia se van haciendo nuevos dibujos. O si no, otra técnica es esta: dibujar en una hoja, que me parece, a mi criterio personal, lo más sencillo para llevarlo con los niños al aula. Dibujar, hacer los dibujos en hojas y luego recortar esos dibujos y filmar. Siempre en estos últimos 2 casos, la cámara permanece fija, ¿sí? No se cambia de lugar. En los otros 2 sí, se trabaja planos, ángulos, movimientos de cámara, que son propios del lenguaje audiovisual. Tal Claro, vez y eso también dependiendo de los materiales que uno tenga a Exacto. disposición para poder hacer, porque a veces uno se propone, sobre todo cuando va a trabajar con audiovisuales, se propone algunas cosas que después técnicamente son muy difíciles de realizar y que generan mucha frustración en los grupos que lo hacen cuando ejecutan. Entonces está bueno saber a dónde quiero llegar, pero también si puedo contar con las herramientas que necesito para poder llegar a eso. En los ejemplos que nosotros pusimos,
hay desde muy básicos, o sea, o muy sencillos de poder llevar adelante, como decía Caro, que son sencillos que un niño le puede llevar adelante, otros más complejos, pero que no quiere decir que no se puedan hacer con algunos piquecitos que después les vamos a tirar. Claro. También el trabajo grupal, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el de la pizarra, dibujar sobre una pizarra, capaz que implica un trabajo de alguien que está filmando y alguien que está dibujando. Entonces, hacerles hacer los dibujos en una hoja habilita el trabajo más grupal, ¿no? Porque puedo habilitar a varios que dibujen, entonces ahí también se trabaja desde la gestión del aula. Capaz que continuamos para no seguir extendiéndonos en el tiempo. Muchas gracias. Ahí ya habían aparecido otros, de La Valleja. Perfecto. Está buenísimo en realidad esto para hacer el ejercicio. Yo creo que nosotros como docentes, está bueno que nosotros nos pongamos a pasar por esta experiencia, ¿no? Para saber también qué saberes en juego tienen que poner los niños frente a lo que nosotros les solicitamos, para también poder orientarlos. Entonces, está buenísimo que vayan apareciendo a medida que vayan viendo los ejemplos. Y si no lo pueden ver ahora, que los hagan en algún momento como para poder también analizar los productos desde este lugar, para ver también qué hay que ver para después poder orientar a los chiquilines en las aulas. Nosotros en la propuesta que pensamos hicimos este recorrido y pusimos los ejemplos y un recuadro donde aparecen todo esto que les pedimos a ustedes, ¿verdad? Desglosado. Pero como dice Caro, está bueno hacer el ejercicio antes, ¿no? Para ver, bueno, ponerse en situación del niño. Y también otra cosa importante es que cada uno de estas narrativas digitales es un mundo, entonces, como no nos va a dar para meternos en cada uno de las particularidades, lo que hicimos fue adjuntar recursos que ya tenemos en el portal Uruguay Educa y Ceibal, que les va a servir a ustedes para, si quieren, por ejemplo, trabajar con el corto de ficción, bueno, ahí van a tener que coordinar con aspectos de teatro, ¿sí? Porque tiene parte de actuación, con aspectos de expresión corporal, porque está el cuerpo presente, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, propuestas didácticas en relación. Van a tener que trabajar sobre planos, ¿sí? No solo la imagen, sino la imagen en movimiento. Entonces, bueno, ahí pusimos también ejemplos de recursos que tienen que ver, enlaces de recursos que tienen que ver con eso. Entonces, bueno, como por ahí. Si quieren podemos seguir avanzando en la propuesta. Vero. Bien. Bueno, bien, como decían las compañeras, la propuesta, Jimé, ¿me compartís la propuesta? Pasamos un poquito más del Padlet. A ver, esta propuesta que creamos, que como decía hoy Fiorella, que está alojada en el repositorio de Uruguay Educa, la hicimos tratando de integrar estos tres espacios, ¿no? La lengua, las ciencias sociales y el arte. Para ello, lo que hicimos fue empezar la propuesta didáctica con la presentación de una actividad que diera pie, que era esto que hicimos con ustedes ahora, la de trabajar con los niños las diferentes narrativas para poder analizar sus características, para ver ejemplos, ¿sí? Allí está la propuesta. A continuación, decíamos, bueno, el objetivo de esta propuesta es crear narrativas digitales, ¿sí? ¿Sobre qué? Bueno, las narrativas digitales que les vamos a proponer, que creen, son sobre las fiestas locales, sobre las fiestas que tienen un valor para esa comunidad. Esta propuesta está pensada para el tramo 4, para sexto año, ¿sí? Avanza un poquito más. La primera actividad, como dijimos, está pensada en esto que tiene que ver con las narrativas, que fue la que hicimos recién con ustedes, que les proponemos para que la hagan con los estudiantes, ¿sí? Y después decíamos, bueno, si nos vamos a meter en el tema fiestas, para crear estas narrativas digitales, vamos a necesitar insumos, vamos a necesitar conocer acerca de estas fiestas. Y entonces dijimos, bueno, allí
nos vamos a las ciencias sociales a trabajar el concepto de fiesta, pero además vamos a trabajar en estas fiestas los cambios y las permanencias. Entonces, a partir de la actividad 2, subimos un poquito, Jime, a partir de la actividad 2, vamos a empezar a plantear esto de la fiesta. Y entonces decíamos, bueno, fiestas han existido y existen siempre, tienen diferentes orígenes, como dice allí, pueden ser religiosas, costumbristas, productivas, ¿sí? Hacen referencia, las fiestas hacen referencia, o sea, tenemos, alguien decía en alguno de los textos que leímos, algunos autores decían, bueno, antes que cultivar, la gente ya festejaba. Y bueno, las fiestas celebran diferentes hechos que tienen que ver con la existencia humana, ¿sí? Y de alguna manera reflejan la cultura de quien las conmemora, ¿sí? Tienden, como dice allí, a reproducir y perpetuar costumbres y creencias del pasado, se transmiten de una generación a otra y de alguna manera lo que buscan es transmitir formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar. Entonces decíamos, bueno, en esto de indagar acerca de las fiestas, de las primeras actividades que vamos a tratar de trabajar con los estudiantes, es la de buscar pistas en el círculo más cercano, en principio, ¿sí? Entonces, la idea es proponerles a los estudiantes buscar información acerca de las fiestas, ¿sí? Alguna fiesta que para su familia, para la familia más cercana, los abuelos, los que vivan cerca, tenga valor, conozcan, les parezca que sea la más representativa. Y a partir de allí completar esta ficha, donde les pedimos que señalen de qué tipo les parece que es esa fiesta, y allí utilizamos la clasificación que aparece en la guía que les mencionábamos hoy, pero además les pedimos que traten de completar cuál es el motivo de esa celebración, desde cuándo se realiza, en qué época del año, quiénes participan, dónde se lleva a cabo, en qué consiste. Entonces decíamos, bueno, en esta primera actividad se supone que todos los estudiantes van a ir trayendo esta ficha completa. Vamos a tener quizás más de una fiesta dentro de un grupo y vamos a tener que seleccionar con el grupo cuál nos parece que es la más representativa, la que el grupo mayoritario entiende que es la más representativa de la localidad o del departamento. Quizás no obtuvimos toda la información allí. Y entonces, lo otro que vamos a hacer es, en una actividad siguiente, como le pusimos allí, entrevistar a voces expertas, lo que desde las ciencias sociales llamamos el informante calificado. Y esto es, vamos a nutrirnos de más información acerca de esa fiesta, tratando de buscar personas, ¿sí?, que de alguna manera estén vinculadas a esa fiesta, ¿sí?, ya sea porque trabajen en ella, porque hayan participado, porque formen parte de la organización, porque sean fundadores, porque sean los dueños del predio donde se realiza, o sea, van a buscar personas calificadas que les puedan contar acerca de esa fiesta y vamos a tratar de utilizar un procedimiento que también del cual se valen las ciencias sociales, que es la entrevista. Y entonces allí les vamos a proponer a los chicos crear y armar una entrevista para obtener más información. Entonces allí vamos a ponerles les vamos a dar un tutorial que el docente puede utilizar o no, siempre son sugerencias lo que aparecen en la propuesta, para poder realizar la entrevista a ese informante calificado. Les pedimos que después, como dice allí, guarden un registro de audio, video o texto de esa entrevista realizada, porque todos esos van a ser insumos para después construir la narrativa digital. En una siguiente actividad decíamos que, bueno, otro de los conceptos de los macro que tenemos que trabajar en las ciencias sociales son los cambios y las permanencias. Entonces decíamos, ¿cómo a través
de las fiestas, nosotros podemos trabajar cambios y permanencias, porque hay fiestas que tienen muchísimo, se vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo y quizás podamos conseguir textos, documentos, artículos periodísticos, fotografías, bueno, la entrevista a alguna persona que quizás haya participado de la fiesta desde sus orígenes, y entonces decíamos, bueno, esa es una opción. La otra es que quizás consigamos algún archivo fotográfico y nosotros en este caso, en esta actividad, propusimos esta con fotografías que fue las que encontramos que tenían una licencia libre para dar un ejemplo de cómo podría ser esta actividad, ¿sí? Si la fiesta seleccionada fuera, por ejemplo, la Criolla del Prado. Y entonces podríamos tomar 2 o 3 imágenes para analizar, ¿sí? Nosotros elegimos estas para ver de alguna manera qué observamos en esas fotografías, qué detalles nos ayudan a darnos cuenta de la época en que se tomaron, qué elementos permanecen, ¿sí? Y cuáles han cambiado, por qué creen que algunos elementos han variado, e inclusive podemos ir luego un poquito más y proponerles que después de esta actividad realizar una tabla o un cuadro donde ellos puedan analizar en relación a la fiesta que hayan elegido, ¿sí? La de la patria gaucha, la de las flores o la del chocolate, la que sea. Entonces, les vamos a proponer analizar los cambios, las permanencias, e inclusive podemos ver con los estudiantes quizás algunas cosas que puedan llegar a cambiar, que quizás hoy está en discusión y que puedan llegar a cambiar a futuro, ¿sí? Entonces, ir viendo también los cambios y las permanencias en esa fiesta. Como actividad de cierre de esto de ciencias sociales, encontramos en el repositorio de Ceibal un objeto de aprendizaje que se llama de fiesta tradicional y uruguaya, que trabaja también con la guía de fiestas del Uruguay del 2015, que toma de base la de Stoll, y entonces allí se trabaja con diferentes actividades en torno a las fiestas de todo el Uruguay, se separan mes a mes, se categorizan y se hacen una serie de actividades que quizás estaría lindo también recorrer con los estudiantes luego de que hayan hecho todo este proceso para que puedan categorizar la fiesta que han elegido. ¿La encontramos en la guía? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de fiesta sería? ¿Es étnica? ¿Es religiosa? ¿Es productiva? ¿Es folclórica? Bueno, este es un trabajo que también podemos hacer a partir de este objeto de aprendizaje. Y algo importantísimo para cerrar esto de las fiestas y desde las ciencias sociales, nos parecía importante no olvidarnos que en torno a cuando trabajamos estos conceptos, como por ejemplo el de fiesta, no quedarnos solamente con lo cercano, ¿sí? Porque siempre tendemos a que muchas veces nos quedamos solamente con lo que el niño nos trae. No, o sea, desde las ciencias sociales tenemos que hacer un trabajo más profundo, ¿sí? Ampliar, porque para poder conceptualizar lo que es la fiesta necesitamos ver los diferentes atributos de ese concepto como, bueno, viendo diferentes tipos de fiestas, viendo las características, viendo los cambios y las permanencias. Entonces, no nos podemos quedar solamente con lo cercano, porque sería muy lo que va a lo cotidiano del niño, y entonces ahí en realidad desde las ciencias sociales no estamos trabajando nada. Necesitamos acercar el conocimiento académico, el conocimiento escolar, necesitamos realmente ver otras fiestas para poder ampliar y allí conceptualizar. Así que desde las ciencias sociales vamos a hacer todo este trabajo de indagación, ¿sí? Para obtener los insumos y poder continuar en este proceso de construir las narrativas digitales. Les doy el paso a los compañeros ahora. Bueno, muy bien. Ahora
desde la lengua, como se les va a pedir que creen una narrativa digital, primero lo que tenemos que hacer es enseñar a organizar ese relato. Y entonces, justamente ese es el rol del guión literario, que vamos a trabajar en la tercera actividad, y va a ser parte de la pauta de la producción de la narrativa. Entonces, brevemente, muy brevemente, vamos a definir qué entendemos por guión literario. Podríamos decir que se trata de una guía escrita que permite anticipar lo que va a pasar en una historia. Por eso, quizá es el primer paso creativo de la narrativa digital. En el guión, los chiquilines van a definir qué quieren contar, cómo van a empezar, qué conflictos va a haber, cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar la historia. Una distinción importante es destacar que aunque se llama guión literario, no es literatura en el sentido clásico de la palabra. A diferencia de lo que ocurre con una novela o con un cuento, que son obras de alguna forma cerradas en sí mismas, que tienen una finalidad estética, el guión más que nada es como un punto de partida. Su valor fundamental en realidad es guiar y dar forma a lo que va a verse después. Bueno, entonces como su función es ayudar a imaginar la historia antes de que se produzca, tiene que tener una estructura. Y la estructura, es a través de las escenas, como explica Rosa Teichmann en un documento que estuvimos analizando. Cada escena tiene que ocurrir en un lugar y en un momento. Y si uno de esos dos elementos cambia, va a empezar una nueva. Y en cada una de esas escenas se van a describir las acciones visibles, los espacios relevantes, las interacciones entre los personajes y los posibles sonidos que van a formar parte del relato. Una cuestión relevante es que todo lo que se escribe en el guión debe poder representarse. Es decir, no se escriben pensamientos ni ideas abstractas, porque lo importante es que en el relato se muestre, se exhiba lo que pasa. Ahora bien, a través de acotaciones sí es que se puede sugerir cómo está el personaje, si está nervioso, si duda, si se enoja. Eso es el aporte de las acotaciones. Y eso se transmite en realidad, como dijimos, realzando el valor de la acción. Si bien esas cosas se pueden acotar, lo importante es que se transmita el mensaje por lo que hace el personaje, por cómo habla, por cómo se mueve. Es clave entonces la idea de que el guión hace avanzar el tiempo narrativo con acciones. Obviamente, si no pasa nada, si los personajes no se mueven, la historia se va a frenar. Por eso un buen guión siempre tiene que mantener esto, la tensión, a la hora de crear la narrativa digital. Tiene que haber una tensión. Algo ocurre, algo cambia, algo va a impulsar la trama. Además, no solo importa lo que se cuenta, sino también cómo se cuenta. Hay algunas convenciones, que después la va a retomar Fiorella. Esas convenciones ayudan a que el guión sea más claro para quienes lo leen y lo van a transformar en una narrativa digital. Por ejemplo, los nombres de los personajes van en mayúscula, hay una numeración de las escenas, se indica si es una escena interior, una escena exterior, si ocurre de día la acción o si ocurre de noche. Todo eso de alguna forma organiza y hace más fácil imaginar cómo va a ser luego ese relato, esa historia. Todo lo anterior es importante porque el guión literario tiene que permitir, como decíamos, imaginar la historia antes de producirla. Quien lo lea al guión tiene que entender qué va a pasar y cómo se va a ver, incluso antes de que exista una sola imagen. Para terminar, un guión literario es una herramienta narrativa que va a articular 4 aspectos: tiempo, espacio, acción y sonido por escrito, y va a anticipar la experiencia digital. Es un texto austero, claro y estructurado, que permite visualizar el relato antes de producirlo. A continuación los dejo con Fiorella, que va a seguir profundizando
sobre el concepto de guión literario. Bueno, muchas gracias, Eva. En esta línea, y de acuerdo al marco teórico seleccionado, incluimos al guión literario como un género discursivo secundario, de acuerdo al aporte de Mijail Bajtín de 1979. Entonces, la idea es retomar el concepto de género literario. Entonces, este lingüista ruso nos dice que cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denomina géneros literarios. Estos géneros se caracterizan por ser sumamente heterogéneos, diversos y abiertos, ya que, por ejemplo, con la incorporación del soporte digital, han aparecido géneros nuevos como el mail, el mensaje de texto, de voz, el mensaje por redes sociales, que tiene que tener determinada cantidad de caracteres, y van a seguir apareciendo diversidad de géneros textuales con cierta, que los vamos a poder reconocer, ya que poseen cierta estabilidad discursiva. ¿Por qué consideramos que son secundarios? Ya que este guión no es de producción espontánea, como puede ser un diálogo cotidiano, una lista de compras que hacemos para ir al súper, sino que requiere cierta planificación y por tal motivo va a requerir de un proceso de escritura para su realización. Ejemplo, esta exposición, que si bien la estamos realizando en forma oral, requirió de una planificación anterior, un proceso de planificación. Entonces, también esta exposición oral la podríamos incluir dentro de un género discursivo secundario. Estuvimos leyendo también los aportes de Riestra, Goicoechea y Tapia, leyendo el libro Los géneros textuales para enseñar, se llama Los géneros textuales en secuencias didácticas de lengua y literatura. Y en esos aportes, estas tres autoras argentinas nos hablan de la importancia de la modelización. Por eso van a ver que a continuación vamos a trabajar con diferentes modelos de guión literario. Nos sugiere también abordar los rasgos didácticamente enseñables y ella los divide en tres en relación a un tratamiento del uso, del sentido y de la forma. Y también, bueno, estas autoras nos hacen referencia a que la enseñanza de la lengua, ¿no?, y de la escritura de estos géneros textuales la tenemos que hacer mediante secuencias didácticas. Una cuestión importante, si bien este libro, que lo recomiendo, presenta propuestas que son para nivel de enseñanza superior, pueden ser fácilmente adaptables a los cursos primarios. Entonces, de acuerdo a los aportes disciplinares y didácticos, se interpreta que para que los niños puedan producir guiones literarios, tendrán que en una primera instancia tener contacto con diferentes guiones literarios. Entonces, gracias Jimena, si recorremos la actividad 3.1, visualizaremos que le estamos sugiriendo al docente un artículo de la siguiente página web, ahí está, Enciclopedia de Ejemplos, donde se aporta información para introducir el concepto de guión, para construirlo más bien, ¿no? Introducirlo y construirlo con los niños. Nos parece importante sugerir también la reflexión en torno al significado polisémico del concepto guión, ¿no? Ya que, bueno, tiene diferentes significados, pero tiene el mismo origen. Esos significados presentan el mismo origen etimológico. En esta oportunidad, el docente puede abordar, por ejemplo, las relaciones léxicas entre las palabras que usamos y trabajar con la diferencia, por ejemplo, entre polisemia y homonimia. Este ejercicio no está, pero lo estamos sugiriendo acá en esta videoconferencia. Entonces, retomando el concepto de guión literario, y la idea es proponer en esta actividad 3.1 esta reflexión sobre el uso. Cuando Riestra nos habla del uso,
a qué hace referencia y todo lo que es las características pragmáticas que puede tener este género discursivo, ¿no? Esto que un poco hicimos con ustedes también, ¿no? Analizar quiénes son los autores, los agentes de creación de este género, qué soporte físico digital posee. Puedo usar el más cómodo, porque el guión literario lo puedo hacer en cualquiera de los dos soportes. Si va a ser por escrito o oral. Hacer pensar a los niños también sobre el sentido, como nos sugiere Riestra. ¿Para qué lo voy a abordar? ¿Cuál va a ser mi propósito comunicativo, ¿no?, de este guión? Y en este caso, estamos haciendo un uso de la escritura que tiene características peculiares. ¿Por qué digo esto? Ya que los niños lo van a escribir para ellos. Generalmente nosotros escribimos para que otro nos lea, ¿sí? Es decir, tendrá el objetivo de ser una guía para el propio creador, ¿no?, de esta narrativa. Tomando los aportes de Olson, que desde su visión sociocultural destaca esto de la función epistemológica de la escritura. No solo desde su aspecto mnemónico, o sea, para poder tener un registro de memorización, sino también para ver lo pensado y lo dicho en forma diferente. De acuerdo al modelo de Gibbon, estamos frente a un modelo de escritura más cercano a lo sintáctico, porque como ustedes van a ver, que vamos a mostrar un modelo de guión, las oraciones se estructuran básicamente en sujeto y predicado, eh, bueno, y esto de hacer uso de la lengua a distancia. Entonces, si vemos la actividad 3.2, gracias, anda un poquito más para abajo. Ahí está. Ahí nosotros lo que hicimos fue hacer la captura de un guión, ¿tá?, que sacamos de esa página. Y entonces, acá, por ejemplo, ya yéndonos a la forma que tiene este guión, sí nos damos cuenta que, como dijo Seba, tiene una superestructura y tiene unas partes que lo constituyen, pero también podemos visualizar, y yéndonos más a lo que son, a qué secuencias textuales están incluidas dentro del guión. Entonces acá, secuencias textuales, hablamos de una de las clasificaciones, pero tomamos la de Adam de 1991, que hace la clasificación en narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa, ideológica. Entonces, como podemos ver, en un guión hay de las dos, descriptiva y dialógica. Entonces, acá en esta actividad les hacemos, orientamos al maestro para que también guíe a los niños a visualizar qué indicios lingüísticos puedo ver en este guión que de alguna manera se está expresando algo sobre lo que está haciendo el personaje. Entonces podemos decir, bueno, las formas verbales en tercera persona en presente, donde los verbos expresan acciones. Vieron que Sebastián habló mucho de la acción, en el guión tiene que haber acción, donde hay descripciones en las que predominan los sintagmas nominales, expresados mediante un lenguaje denotativo objetivo. Si bien tenemos las acotaciones, que están en rojo. Ahí, por ejemplo, acotación apenado entre paréntesis. En estos enunciados hay en el tema del diálogo ya dejamos de ver formas verbales en tercera persona y nos encontramos con formas verbales en primera persona y en segunda persona. Bueno, acá lo que sugerimos es que si el maestro, por ejemplo, quiere, por ejemplo, utilizar este recorrido para seguir trabajando el concepto de verbo, sugerimos entrar en el diccionario online de la DRAE y entrar en una entrada de cualquier verbo para visualizar lo que es el paradigma verbal del español. Para seguir profundizando sobre las formas, promoviendo así actividades metacognitivas. Esto es un tipo clásico de actividad metacognitiva,
donde se fomenta en el hablante la incorporación de saberes epistemológicos, que en su praxis lo sabe, pero no lo tiene en la conciencia, que esa es la diferencia en cuando enseñamos lengua, ¿no? Y por ende la mejora de sus competencias comunicativas generales. ¿Se va? Muy bien. Jimé, vamos a pasar a la actividad 3.3. Ya estamos ahí. Muy bien. En las actividades de la parte 3.3 de la propuesta didáctica, el objetivo es la escritura, la producción directamente de lo que es el guión literario. Y para dar las actividades, nosotros nos enfocamos en la concepción procesual de la escritura, a partir de los autores Linda Flower y John Hayes. Entonces pensamos las actividades desde este paradigma. Estos autores señalan que, ya van a ver que las actividades están enfocadas respecto de este paradigma, señalan que cuando escribimos ponemos en marcha 3 grandes procesos mentales. Planificación, textualización, que ellos le llaman traducción, y la revisión. Las 3 actividades que presentamos en esta parte entonces apuntan justamente a que los niños puedan activar y practicar esos procesos. Es importante tener presente que aunque en clase los trabajemos por separado, porque eso ayuda a organizar mejor cada etapa, cada proceso cognitivo que implica sus cuestiones, sus dificultades también. En la práctica estos procesos no siempre ocurren en orden. A veces se superponen, van y vienen, y eso también es parte de la composición escrita. Si me permiten, vamos a ver cada proceso, cada etapa de a una. Una acotación, Seba. Sí, Por ejemplo, cuando usamos procesadores de texto, ahí podemos ver esto que dice Sebastián, ¿no? Que este proceso de planificación, textualización y revisión se hace prácticamente simultáneamente. ¿Tá? bien. ¿Qué significa planificar en el proceso de escritura? Bueno, es empezar a imaginar lo que se va a decir. Los chiquilines primero tienen que pensar lo que se va a decir, aunque todavía no haya nada escrito. A veces eso que se va a decir ni siquiera lo tenemos en palabras, pueden ser imágenes, sensaciones, emociones. Dentro de este proceso de planificación se activan 3 operaciones mentales que son clave. Primero, la ideación, la concepción de las ideas, que consiste en traer información desde la memoria de largo plazo para ponerlas en juego. Segundo, esas ideas hay que organizarlas. La segunda operación clave es la organización, entonces. Hay que ordenar esas ideas, hay que decidir qué vamos a decir primero, qué vamos a decir después, qué vamos a decir al final. Y en tercer lugar, está la fijación de objetivos como tercera operación clave. No es lo mismo querer contar algo que querer convencer, que querer emocionar. Si pasamos a la textualización, que como les dije en la obra traducida al español de Flower y Hayes, aparece como traducción, pero nosotros creemos que es mejor a nuestros propósitos la palabra textualización, porque es justamente eso, es transformar las ideas en un texto. Esta idea de transformación, no se trata de volcar lo que pensamos tal cual lo tenemos en la cabeza. Textualizar consiste entonces en elegir las mejores palabras, en organizarlas para que quien lea pueda comprender lo que queremos decir. Se nos ocurrió un ejemplo. Si un niño quiere contar cómo se sintió al llegar a una escuela rural al amanecer, puede tener en mente muchas cosas. El sol, el olor del pasto, distintas percepciones, ¿no? Los sonidos del campo. Pero ahora, con toda esta argamasa de sensaciones y percepciones, tenemos que encontrar una forma de decirlo. Y para que quien lo lea pueda representarse la escena tal cual el niño de alguna forma la vivió. La tercera etapa, como dijimos, el tercer proceso es la revisión. Tercer proceso cognitivo muy importante, que es cuando el escritor ya se detiene a leer
lo que escribió, pero dedica más atención. Las preguntas que serían adecuadas para la revisión sería: ¿esto se entiende? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Dice en realidad lo que quiero decir? Muchas veces esto, a veces no se da ni de forma planificada. A veces, mm, también como escritores expertos, ¿no? Pero los niños también lo pueden hacer. Mientras están escribiendo, algo les puede sonar raro y, y revisarlo. Le En este podemos dar, proceso, perdón, Seba, le podemos dar una lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? Donde digo, bueno, separaste en párrafos, conectaste un párrafo con otro, ¿no? interesante. Pusiste las acotaciones entre paréntesis, ¿no? Le podemos dar como pautas para que pueda hacer esta revisión. Bien. Y en este proceso grande de revisión aparecen dos aspectos fundamentales. Uno, la evaluación. Nos preguntamos si el texto cumple con su objetivo. Y segundo, la revisión propiamente dicha, que es que cuando decidimos realmente cambiar algo, sacar, agregar, puede ser corregir. Es importante destacar que la revisión puede interrumpir cualquier otro proceso. Puede aparecer mientras se planifica, mientras se textualiza, incluso después de haber hecho un borrador, primero el borrador, también puede interrumpir la revisión para darle sentido. Los autores también señalan un proceso que es como transversal, ¿no? Que vale la pena mencionar, porque los atraviesa a todos, que es el control, que es la capacidad de ir tomando decisiones durante la escritura. ¿Cuándo voy a avanzar? ¿Cuándo voy a revisar? ¿Cuándo hacer una pausa? Esto que hablamos de lo metacognitivo, es como un proceso macro, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer una pausa para... Sí, Y no nos olvidemos, ¿no? Que en realidad esto que estamos proponiendo, que es la escritura del guión, en realidad ya incluye otras producciones que seguramente tuvieron que hacer en todo lo que fue la indagación y la búsqueda de información acerca de la fiesta. Entonces, cuando llegan a estas etapas de la elaboración del guión, ¿no? Ya en la planificación, perdón, ellos ya van a tener alguna idea, alguna información, seguramente si hicieron entrevistas puedan tener alguna transcripción de alguna entrevista, ¿sí? O sea que ya van a tener insumos para desde esa primera etapa de la planificación empezar a planificar ese guión. muy bien. En este caso, en particular de las narrativas digitales sobre las fiestas. Por supuesto que aplica para cualquier escritura de guión, pero digo, lo estamos enfocándonos en esto de las fiestas. No nos olvidemos que ellos ya traían toda un trabajo de indagación y seguramente algunas producciones escritas para poder planificar esta escritura también. Muy bien. Ahora bien, ahora tenemos que pasar a la práctica, al aula, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos pensando bastante, porque el título, ¿no? De lo analógico a lo digital, de lo digital a lo analógico, eh, que no se contrapongan estas ideas, sino que hagan una unión y que sirvan realmente a los propósitos comunicativos, ¿no? No es hacer una por otra, sino cada una tiene su interés y su razón. Entonces nosotros, pensando la planificación, nosotros sugerimos el uso del papel. Nos basamos en investigaciones neurocientíficas, y entendemos que escribir a mano sigue siendo importante. Por ejemplo, un neurocientífico muy interesante, francés, Stanislas Dehaene, demostró que al hacerlo se activan más redes neuronales. Entonces, no solo favorece la escritura, favorece la lectura, favorece la escritura, favorece la comprensión. Además, hay más estudios que dicen que escribir a mano obliga también a pensar en los sonidos y en las letras. Que esto, si pensamos en los primeros años, es algo clave, ¿no? Y también se ha comprobado que cuando los niños escriben a mano, mmm, es mejor el proceso de ideación, salen mejores ideas, revisan más y logran
textos más claros. Sin embargo, para la textualización, para lo que es el proceso de composición, de pasarlo a una cosa tangible, digamos, y a la revisión, que es el último proceso, digamos, creemos que ahí sí juega un papel importante lo digital, ¿no? Los procesadores de texto pueden ser muy útiles a estos propósitos. ¿Por qué? Porque permiten mover frases, pueden corregir sin tener que escribir todo de nuevo, cosa que en las aulas muchas veces son obstáculos. eh, y bueno, y además nos avisan, el procesador de texto te avisa si hay errores ortográficos, se puede trabajar sobre eso, cuando aparece una señalización en rojo, cuando, en verdad, todas estas cosas, cuando hay una inadecuación gramatical. Eso ayuda a que los alumnos también no vean la escritura como algo rígido, sino que puede ir componiéndose por etapas, por momentos, y la vean como algo más flexible, ¿no? Algo más accesible también. Y sobre todo quitarle esto costoso que creemos que como proceso cognitivo es importante en sí mismo no poner más trabas. Y lo digital puede dar un gran apoyo en este proceso. Por eso, para escribir el guión literario, vamos a recomendar de alguna forma usar lo analógico y usar lo digital también. Papel al principio y después tecnología. Y en particular, nos parece muy interesante la herramienta de portafolio digital en CREA para acompañar estos procesos. No solo para guardar el producto final, sino también como un espacio donde los estudiantes puedan registrar los borradores intermedios, revisar las versiones anteriores y, en definitiva, reflexionar sobre cómo ha evolucionado su escritura. A continuación, paso la palabra a los compañeros del área de arte. Esteban, ¿estás por ahí? Estoy por acá, estoy por acá. No, cortito nomás, como para finalizar y que no se nos vaya. Ahora que Seba hablaba de cómo transformar esas ideas en textos, ¿no? Nosotros para finalizar lo que queremos es cómo transformar ahora ese texto, las imágenes, o cómo traducir ese guión literario en un guión gráfico, cómo se va a ver ese producto. Para finalizar, la propuesta. Para eso vamos a usar, creo que muchos deben conocer ya o habrán usado el storyboard, que es esa secuencia de viñetas en donde van a empezar a aparecer aquellas imágenes que traducen el guión literario a cómo nosotros vamos a querer que se vea finalmente ese producto. En ese storyboard, básicamente, lo que vamos a hacer es representar a través de ilustraciones secuenciadamente ese guión literario, y lo vamos a hacer porque cuando nosotros leemos un guión, imaginamos cómo son los personajes, imaginamos cómo son los escenarios, imaginamos esas interacciones, pero esa imaginación no siempre es coincidente con otra persona que también está leyendo el mismo guión. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en ese equipo que está trabajando en cómo se va a ver eso, cómo se va a ver ese personaje. Se va a ver en un primer plano, se va a ver en un plano general, ese escenario, desde qué lugar lo voy a filmar. Bueno, para no llegar a filmar y encontrarnos con esas visiones diferentes, lo vamos primero a traducir en este storyboard con ilustraciones simples, sencillas. No tenemos que saber dibujar, y esto lo voy a hacer en muchas comillas, para llevar adelante el storyboard, sino simplemente hacer un esquema gráfico de cómo queremos que se vea ese producto al final. Acá también es importante esto de lo analógico y lo digital. ¿Hay herramientas digitales para hacer storyboard? Hay. Las herramientas digitales para hacer storyboard están buenas, pero son limitadas, porque limitan los personajes, limitan los escenarios, y a mí me parece, por lo menos en la experiencia que yo tengo, que está bueno acá que el niño que va a llevar adelante esto tenga la libertad de poder ilustrar esa imaginación que él tiene sobre la historia, que lo va a hacer con más libertad si lo ilustra él. Esa libertad va a estar acotada. ¿Por qué va a estar acotada? Va a estar acotada por el guión que tiene. Si en el guión hay 2 personajes, van a aparecer 2 personajes y no 5, pero la libertad creativa va a ser mayor,
y va a poder en ese storyboard desarrollar un poco cómo él se imagina que va a funcionar visualmente esa historia. Entonces, bueno, primero se hace el storyboard y después que está pronto en esas viñetas donde vamos a anotar debajo de las viñetas algunas consideraciones que pueden ser planos, ángulos, qué tipo de cámara o iluminación vamos a usar. Podemos hacer ahí breves anotaciones y después vamos, sí, siguiendo ese storyboard, a ejecutar la filmación, digamos, sí, del producto final. ¿Ah? Esteban, simplemente Sí, dale, dale. un apunte. Lo interesante también del storyboard es que muchas veces, generalmente, el trabajo, cuando se hace un trabajo audiovisual, se trabaja en equipo. Entonces, el hecho de tener un storyboard también permite que todos los que formamos parte de ese equipo de producción estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, esto Exactamente. que decía al inicio Esteban, ¿no? Bueno, capaz que yo me imagino de una manera y mi compañero que está al lado se imagina de otra. Bueno, entonces vamos a establecer acuerdos, ahí trabajamos otro tipo de competencias también que están interesantes desde el marco curricular general, establecer acuerdos, relacionarnos con los demás, ¿no? Para poder tomar esas decisiones creativas. ¿Tá? Entonces eso nos parece sumamente importante y por eso lo trajimos a colación a esta importancia de poder bajarlo a un storyboard que para el caso de una filmación puede venir interesante, o sea, tiene que ver con cómo lo voy a filmar, planos, ángulos, etcétera, y para el caso, por ejemplo, de que sea un Draw My Life, por ejemplo, también va a acotar, porque yo, si bien no estoy haciendo un dibujo final, estoy estableciendo parámetros creativos y estéticos que yo voy a tener en cuenta para la etapa posterior, que es la elaboración propiamente dicha de esos dibujos finales que van a formar parte de esa narrativa. Por ejemplo, en el caso de Amalia Nieto, que fue uno de los ejemplos que les compartimos, primero se planificó qué dibujos se iban a proponer y luego se hicieron esos dibujos finales, que son los que finalmente forman parte del producto. Claro, ahí está la unidad estética del producto final. Además que está bueno que los niños exploren con las herramientas, porque cada vez que presentamos un audiovisual, bueno, ellos van a explorar con las herramientas, cómo van a jugar con eso de cómo filmar, cómo armar el escenario. Pero después, al momento de la filmación, tiene que estar todo bien planificado para que el producto final no sea exactamente lo que se quiere hacer. Y bueno, y para finalizar, después de eso, nosotros le dejamos allí para hacer el montaje de la narrativa digital algunas herramientas. Hay muchas, cada vez más. Pusimos, por ejemplo, el tutorial del OpenShot, sobre todo porque el OpenShot es la herramienta que trae instalada los equipos Ceibal para trabajar en edición de video. Los gurises la tienen clarísima. Es así. Ellos le meten mano y lo van a llevar adelante. Pero está bueno para el docente tener ahí algunos tutoriales a mano para apoyarse en el tema de la edición y poder culminar, digamos, el montaje final de estos productos. Bueno, por acá los dejo porque ya es la hora. Sí, Sí, un apunte. También es sí. importante, que creo que no lo dijimos, que la propuesta fue pensada dentro de la metodología activa ABP, que si bien surge de nosotros, el estudiante es el protagonista todo el tiempo, ¿no? En esta propuesta. Es el estudiante el que va a tomar las decisiones que lo van a llevar, bajo la guía del docente, por supuesto, a ese producto final, ¿no? Me parecía como importante resaltar eso. Bueno, vamos cerrando. Jime, tenemos una actividad final porque no nos podíamos despedir de este ciclo sin una actividad final de cierre. Ahora Jime nos va a presentar. No sé si... Ahí está. Bien. Jime. Bueno, ahora como para el cierre, la idea es que después de tener en cuenta los 3 recorridos que hemos hecho, los 3 encuentros, cómo llegamos al final de estos encuentros,
y con cuál de estas imágenes se sienten identificados y si se animan a compartirlo o escribirlo por el chat. Estas imágenes de David Butler que nos posicionan en determinadas circunstancias, ¿no? O en determinadas actitudes. Les damos 5 minutitos y esperamos los aportes por el chat. No sé si se ven bien. Sí, se ven muy bien. Si algún compañero quiere tomar la palabra y es bienvenido. Poner es el momento. Comentario. No sé, Tacuarembó, si pudimos cubrir las expectativas que tenían sobre esta solicitud, si pudimos cumplir. Bueno, no sé. Tenemos ganas de escucharlos. Silvia nos comparte que la número 5. Sería bueno también saber por qué la 5. Porque hay camino aún por recorrer y porque hay que seguir aprendiendo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, sin lugar a dudas, Silvia, por supuesto. Acá Soriano, elegimos la número 5 porque mira hacia el futuro. Bueno, acá nos está respondiendo en la inspección de Tacuarembó. Altamente productiva la jornada de hoy. Muchas gracias por sus aportes desde Tacuarembó. Soriano dice también que la imagen 5 los proyecta al trabajo a realizar, ¿verdad? A futuro. Muy bien. A mí me gusta muchísimo la imagen número 1 porque habla de todo lo que hay que navegar y recorrer para llegar hasta aquí. Me refiere a eso, del gran recorrido que hay que hacer. ¿Sí, Sebastián? Dicen, Adriana, que la imagen 5 le parece porque hay un camino marcado, un inicio, un recorrido que han hecho, pero creo que se hace camino al andar, en la esencia de la docencia. Tener un norte y construir. Siempre mirando hacia adelante, la inspección de Tacuarembó. Silvana Blanco se queda con la imagen número 4. Estamos todos en las mismas páginas. Qué interesante. Enriqueciéndonos conjuntamente. Desde Paysandú, en un trabajo colaborativo. Muchas gracias, Paysandú, por la reflexión. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro aporte? Bueno, decirles que todos los materiales y las grabaciones de los 3 encuentros van a quedar alojadas en YouTube y también en comunicaciones de TAB, ¿sí? Van a poder desde allí acceder a todos los materiales que además cuentan con una bibliografía bien interesante, oportuna, asertiva, que los va a llevar a poder continuar trabajando en todo este tema que constituye también un desafío, porque en el siglo XXI estamos en la era digital, pero sin perder el aporte de las neurociencias que nos indican que esa conexión entre el cerebro y la mano al escribir tiene que seguir estando, como lo dice Stanislas Dehaene desde su aporte. Es un neurocientífico francés que hoy recuperaba sus aportes, Sebastián, de manera muy pertinente. En el nombre del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad, desde la dirección de los portales, les agradecemos muchísimo. Felicitar al equipo de contenidistas por este arduo trabajo que constituye casi, lo hablábamos hoy, como una tesis de investigación, porque realmente hay que profundizar muchísimo en las prácticas de enseñanza, en la revisión que hacemos sobre ellas,
en la reflexión que hacemos sistemática para poder dar como producto final a este recurso que está muy bien secuenciado, que es un recurso interdisciplinario pensado desde distintas miradas, ¿sí? Y que pueda hacer anclaje en los maestros dinamizadores, que son quienes van a dinamizar los proyectos en las escuelas, en las instituciones, trabajando colaborativamente con los docentes de cada aula. Agradecemos a Alejandra del departamento de Tacuarembó, la directora Alejandra Rósimo, porque ella ha sido nuestra inspiración para poder realizar todo este trabajo, ¿sí? Que ha tenido una trascendencia nacional porque justamente la virtualidad nos da esta opción. Hemos podido trascender la pantalla y llegar a 23 jurisdicciones departamentales de nuestro territorio. Gracias a todos. Los materiales quedan alojados, como dije, en Comunicaciones de TAB y en YouTube. Será hasta todos los encuentros. Muchas gracias. Refiere a eso.